Hoy les voy a mostrar el lugar de los famosos, un museo a cielo abierto que es el más antiguo de Argentina. Por eso te invito a que me acompañes a ver la historia del cementerio de Recoleta. Sus inicios. Los frailes de la Orden de los Franciscanos Recoletos Descalzos llegaron a la zona en la que se ubica actualmente el cementerio de la Recoleta, entonces en las afueras de Buenos Aires, a principios del siglo XVIII. Construyeron en el lugar un convento y una iglesia en 1732 que colocaron bajo la advocación de la Virgen del Pilar, actualmente la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, que es un monumento histórico nacional. Los lugareños terminaron denominando a la iglesia de los Recoletos en simplemente La Recoleta, nombre que se extendió a toda la zona. Cuando la orden fue disuelta en 1822, el 17 de noviembre de ese año, la huerta del convento fue convertida en el primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires. Los responsables de su creación fueron el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Sus restos descansan en el cementerio, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. Sus dos primeros moradores fueron el niño negro Liberto Juan Benito y la joven María Dolores Maciel. En 1863 perdió su condición de camposanto debido a un conflicto con los masones. Ese año falleció el francmasón Blas Agüero, quien se había negado a recibir los sacramentos, por lo que la iglesia le había negado la sepultura. Pero a pedido de su sobrino, el presidente Bartolomé Mitre, le dio el permiso, a lo que el arzobispo protestó, retirando del cementerio su condición de santo que nunca recuperó. Durante la década de 1870, como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que azotó a la ciudad, muchos porteños de clase alta abandonaron los barrios de San Telmo y Montserrat y se mudaron a la parte norte de la ciudad, a Recoleta. Al convertirse en barrio de clase alta, el cementerio se convirtió en el último reposo de las familias de mayor prestigio y poder de Buenos Aires. Al mismo tiempo se inauguraba el cementerio de la Chacarita, también llamado Cementerio del Oeste, por oposición al Cementerio del Norte, nombre menos común que recibe la Recoleta. En el ingreso al cementerio hay tres fechas grabadas sobre el piso: 1822, año de su creación; 1881, fecha de su primera remodelación; y 2003, segunda remodelación. Descripción. El cementerio de la Recoleta es un monumento funerario emblemático de Buenos Aires, reconocido por su valor artístico e histórico. Su entrada principal cuenta con un pórtico formado por 4 columnas de orden dórico griego, completado durante una reforma en el año 1881 bajo la supervisión del intendente Torcuato de Alvear. El frontis exterior e interior están adornados con inscripciones en latín: Requiescant in pace, descansen en paz, en el exterior, y Spectamus Dominium, esperemos al Señor, en el interior, simbolizando el diálogo entre los vivos y los muertos. En el frente, sobre las columnas, se escriben los primeros símbolos de la vida y de la muerte, representados en 11 alegorías: el uso y las tijeras, el hilo de la vida que se puede cortar en cualquier momento; la cruz y la letra P, la paz de Cristo en los cementerios; la corona, voto de recuerdo permanente; la esfera y las alas, el proceso de la vida y de la muerte que gira incesantemente como la esfera; la cruz y la corona, la muerte y el recuerdo; la abeja, la laboriosidad; la serpiente mordiéndose la cola, el principio y el fin; el manto sobre la urna, el abandono y la muerte; las antorchas con llamas hacia abajo, la muerte; el búho, el vigilador, y según algunas creencias anuncia la muerte; el reloj de agua o clepsidra, el transcurrir del tiempo o el paso de la vida. El predio tiene 4.780 bóvedas distribuidas en 54.843 metros cuadrados, 80 de las cuales fueron declaradas Monumento Histórico Nacional. El cementerio alberga varios mausoleos de mármol decorados con estatuas en una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Se haya organizado manzanas con amplias avenidas arboladas que dan a callejones laterales, donde se alinean los mausoleos y bóvedas. Existe una amplia rotonda central de donde parten las avenidas principales, con una escultura de Cristo, realizada por el escultor Pedro Sonsa Briano en el año
1914. Los mausoleos construidos en una variedad de estilos arquitectónicos están generalmente marcados con el nombre de la familia en la fachada y frecuentemente incluyen placas de bronce con los nombres de los individuos enterrados. Entre los famosos enterrados en este cementerio se encuentran figuras de la política, la cultura y la sociedad argentina. El escritor Jorge Luis Borges expresó en uno de sus poemas el deseo de ser enterrado en este lugar, aunque finalmente fue sepultado en Ginebra, en Suiza. Es tan famoso y turístico el lugar que la banda estadounidense Green Day grabó parte del videoclip Susie Chapstick. Entre las personalidades más destacadas se encuentran Leandro Nicéforo Alem. Fue un abogado, político, revolucionario y estadista, siendo el primer presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Además, fue diputado y senador de la Nación y diputado de la provincia de Buenos Aires. Falleció el 1 de julio de 1896 a los 54 años de edad después de dispararse en la sien arriba de su carruaje rumbo hacia el Club El Progreso en Capital Federal. Raúl Ricardo Alfonsín fue presidente de la República Argentina entre los años 1983 y 1989. También senador de la Nación, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, diputado de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Adolfo Alsina fue vicepresidente de la Nación, diputado de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además, hay un partido en la provincia de Buenos Aires, calle de la ciudad y ciudades bonaerenses que llevan su nombre. En Olavarría hay un instituto y en la ciudad de Carué, donde falleció, se encuentra el Museo Regional Adolfo Alsina. Valentín Alsina fue escritor, presidente provisional del Senado de la Nación, senador de la Nación y 2 veces gobernador del estado de Buenos Aires. Era el padre de Adolfo Alsina y falleció un tiempo después de haberle tomado juramento a su hijo cuando asumió como vicepresidente de la Nación. Sus restos descansan bajo un monumento tallado por el escultor belga Jacques de Braekeler. Carlos Antonio del Santo Ángel, guardián de Alvear y Balbastro. Fue un militar, político y diplomático argentino de larga trayectoria que ejerció el directorio de las Provincias Unidas de Río de la Plata durante 3 meses en 1815. Era el padre de Torcuato de Alvear y abuelo del presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Falleció el 3 de noviembre de 1852 en la ciudad de Nueva York. Sus restos descansan en un mausoleo familiar diseñado por el arquitecto Alejandro Christoffersen en el año 1905. Nicolás Remiglio Aurelio Avellaneda fue un abogado, periodista, político y estadista argentino, ministro de Justicia e Instrucción Pública de Argentina entre 1868 y 1873, y también fue senador nacional por la provincia de Tucumán. En 1874 resultó electo presidente de la Nación por el Partido Autonomista Nacional, del que fue fundador ese año, fuerza política que se mantendría 42 años en el poder sin ninguna alternancia. Falleció de nefritis en alta mar el 25 de noviembre de 1885 a la edad de 48 años, siendo el presidente de vida más corta. Miguel Ignacio de Ascuénaga fue un militar y político argentino que se destacó como vocal de la primera Junta de Gobierno Patrio y fue el primer gobernador intendente de la Intendencia de Buenos Aires. Luego de la Revolución de Mayo, la quinta de Miguel de Ascuénaga, en la localidad de Olivos, a solo 10 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, fue construida por Prilidiano Pueyrredón. La heredó Carlos Villate Olagar, quien la donó con la condición de que se convirtiera en la residencia presidencial. Falleció el 19 de diciembre de 1833 a los 79 años. Todavía se desempeñaba como legislador en Buenos Aires. Adolfo Vicente Perfecto Bioy Casares fue un escritor argentino, considerado uno de los autores más importantes de su país y de la literatura en español, siendo traducido a más de 16 idiomas y galardonado con el Premio Cervantes en el año 1990. Entre tantas obras, escribió junto a su mujer Silvina Ocampo Los que aman odian en el año 1946,
que sería adaptada al cine en el año 2017, protagonizada por Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Falleció en el año 1999 a la edad de 89 años, y por pedido de él no quería ser velado. Se realizó una ceremonia en la capilla del cementerio antes de ser llevado a la bóveda familiar. William Brown fue un militar irlandés nacionalizado argentino, almirante de la Marina de Guerra Argentina y comandante de las Fuerzas Navales Patriotas durante gran parte de la Guerra de la Independencia Argentina. También prestó servicio para la Armada Argentina en la Expedición Libertadora del Perú, la Guerra del Brasil y la Guerra Grande. Se cambió el nombre a Guillermo al llegar a la Argentina. Luis María Benito Campos fue un militar argentino que participó en las guerras civiles, la Guerra del Paraguay y la campaña al desierto, y fue además ministro de guerra en 3 oportunidades. Su nombre fue puesto en la avenida que recorre la capital federal en el barrio de Palermo. María de los Remedios Carmen Rafaela Feliciana de Escalada. Fue una patriota argentina, la esposa del libertador general José de San Martín y madre de su hija, Mercedes Tomasa San Martín de Escalada. Es considerada como una de las patricias argentinas más destacadas de su época y en la historia de su país. Falleció de tuberculosis a la edad de 25 años. Aristóbulo del Valle. Fue un abogado, coleccionista de arte, senador de la Nación y presidente provisional del Senado de la Nación. Fundador junto con Leandro Alem de la Unión Cívica. Falleció a los 50 años a causa de la diabetes y una insuficiencia cardíaca. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Fue un militar y político argentino que participó en la Guerra de Independencia y en las guerras civiles argentinas. También fue 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires. La estación de la línea B de subte lleva su nombre, y falleció a causa de un enfrentamiento donde Juan Lavalle lo mandó a fusilar por una traición que le hizo. María Eva Duarte de Perón. Fue una actriz, primera dama de la Nación, presidenta del Partido Peronista Femenino y presidenta de la fundación que llevaba su nombre. Falleció de cáncer de cuello uterino a los 33 años de edad. Arturo Humberto Ilía. Fue médico, presidente de la Nación Argentina, diputado de la Nación, gobernador, vicegobernador y senador de la provincia de Córdoba. Lleva su nombre una de las autopistas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires que une los barrios de Retiro y Palermo. También es tío bisabuelo de Gabriela Michetti. Sus restos descansan en el mismo mausoleo que Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen y Elpidio González. Juan Galo Lavalle. Fue militar, gobernador de Buenos Aires, gobernador de la provincia de Mendoza. También estuvo en el ejército de los Andes. Falleció a los 43 años de un disparo, aunque otros dicen que se suicidó. Luis Federico Leluar. Fue un médico, bioquímico y farmacéutico argentino que recibió el Premio Nobel de Química en el año 1970 por sus investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. Se le atribuye la creación de la salsa golf en 1925, cuando experimentó mezclar cantidades iguales de mayonesa y ketchup junto con un poco de coñac y salsa tabasco. Bautizó el aderezo en honor al Mar del Plata Golf Club, lugar donde logró la combinación durante un almuerzo con amigos donde se sirvieron mariscos. Alejandro Vicente López y Planes. Fue un escritor, abogado, presidente de las Provincias Unidas de Río de la Plata, gobernador de Buenos Aires y autor de la letra del himno nacional argentino. Bartolomé Mitre. Fue militar, historiador, escritor, periodista, estadista, presidente de la Nación Argentina, senador de la Nación y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una de sus descendientes es la actriz Esmeralda Mitre. Ramona Victoria Epifania Rufina Ocampo. Fue una escritora, intelectual, ensayista, traductora, editora, filántropa y mecena argentina. Además, era la hermana de Silvino Ocampo, cuñada de Adolfo Bioy Casares y prima de Luis Federico Leluar. Juan José Esteban del Paso. Fue un doctor en leyes,
secretario de Hacienda de la Primera Junta, miembro del primer y segundo triunvirato y diputado del Congreso de Tucumán. Carlos Enrique José Pellegrini. Fue un militar, abogado, periodista, traductor público, presidente, vicepresidente de la Nación, diputado de la Nación en Capital Federal y senador y diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Juan Martín Mariano de Pueyrredón. Fue un militar y político argentino que se desempeñó como director supremo de las Provincias Unidas de Río de la Plata. También fue miembro del primer triunvirato. Es tío abuelo del cantante y músico César Banana Pueyrredón, tío bisabuelo de la cantante Fabiana Cantilo, tío bisabuelo de la política Patricia Bullrich y tío tatarabuelo del actor Segundo Cernadas. Alejo Julio Argentino Roca. Fue un político, militar y estadista argentino que se desempeñó 2 veces como presidente de la Nación Argentina, desde 1880 hasta 1886 y desde 1898 hasta el año 1904. En total estuvo 12 años y es el que más años fue presidente. Además fue senador de la Nación por Capital Federal, senador de la Nación por la provincia de Tucumán y ministro del Interior de la Nación. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Fue un estanciero, militar y político argentino, siendo 2 veces gobernador de Buenos Aires. También fue el creador del Parque 3 de Febrero, llamado Bosques de Palermo, donde se encuentran el Planetario, el Rosedal, el Jardín Japonés, el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Ecoparque. Cornelio Judas Tadeo de Saavedra. Fue un comerciante, miembro capitular y estadista rioplatense, presidente de la Primera Junta y bisabuelo del político Federico Pinedo. Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña Laitre. Fue un abogado y político argentino, siendo presidente de la Nación, senador de la provincia de Buenos Aires y diputado de la Nación por Capital Federal. Su padre, Luis Sáenz Peña, también fue presidente, y ellos son los únicos padre e hijo en toda la historia argentina en ejercer ese cargo. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Fue una política y cronista argentina. Es ampliamente recordada en la tradición histórica argentina porque la marcha patriótica, actual himno nacional argentino, fue cantada por primera vez en su casa el 14 de mayo de 1813. Faustino Valentín Quiroga Sarmiento fue un político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino, presidente de la Nación Argentina, gobernador de la provincia de San Juan y senador de la Nación por la misma provincia. El nombre Domingo se lo pusieron después porque muchos familiares lo utilizaban. Además, bajo el ministerio de Nicolás Avellaneda, fundaron 1816 escuelas y trajeron 75 docentes de Estados Unidos, como por ejemplo Sarah Eccleston, Francis Armstrong de Bessler, Jenny Howard y Minnie Armstrong de Riley, que sus restos descansaron en el cementerio británico de Buenos Aires. Y si no conoces la historia de este lugar, te recomiendo que vayas a ver el video en mi canal. Martín Rodríguez fue un político y militar argentino, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tuvo una actuación destacada en la lucha contra las invasiones inglesas, en el proceso político de la Revolución de Mayo, la Guerra de Independencia de la Argentina y la Independencia de Bolivia. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen. Fue un político y estadista argentino, siendo presidente de la Nación en 2 oportunidades, diputado de la Nación y diputado de la provincia de Buenos Aires. También fue sobrino de Leandro Alem y fue padrastro de Rufina Cambaceres, que su historia saldrá en otro video. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like, déjame algún comentario y contame si conocías este lugar o tenés alguno para recomendarme. Compartí el video, activa la campanita y suscríbete al canal que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo.
También te dejo mis redes sociales, así me podés contactar por ahí. Te mando un saludo enorme y nos vemos en un próximo video. Chao. La luna brilla